Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C76 Melodías 2. Capítulo 76 y Melodías 2. Sus esfuerzos por ayudar a Zulín tuvieron lugar durante la noche. Se encontró con la niña de orejas de zorro en el respiradero y desde allí partieron, tomando los estrechos caminos naturales que conducen a la cima de la montaña. Dime que no soy el único que piensa que hay algo raro con esa chica con la que Li Sujin está entrenando, dijo Lingbi mientras los dos subían por un acantilado corto con una facilidad casi sin esfuerzo. Zulín gruñó en respuesta, encontrando fácilmente agarres para los pies y las manos mientras ella misma subía por la pared rocosa. No es realmente asunto mío. En realidad, Sujin es bastante reservada a su manera. Supongo que sí, dijo Lingbi a regañadientes, mirando la cima del acantilado. Tensó sus músculos y empujó, saltando los 5 metros restantes aproximadamente para alcanzar el borde y subir por el borde del acantilado. Su reciente avance hacia Lake Silver fue un buen aumento en su habilidad. Todavía me molesta que ella no hable de ninguno de los detalles de lo que esa chica le hace hacer. Podría ser porque puedes ponerte bastante entrometido con las cosas que te importan, llamó Zulín, mirándola molesta. Lingbi simplemente sonrió descaradamente ante la acusación silenciosa de fanfarronería. No eres su madre. Déjala hacer lo suyo. Lingbi emitió un sonido de insatisfacción y cruzó los brazos. Tal vez solo estoy siendo paranoica, admitió. Sí, no me ves presionándote sobre lo que sea que estés haciendo con ese tipo con el que has estado pasando el rato, dijo Zulín mientras se levantaba por el borde y se quedaba de pie, quitándose el polvo. Lingbi puso los ojos en blanco ante la implicación, pero entendió el punto. ¿Sabes que es solo práctica musical? Por supuesto que sí, respondió Zulín, imperturbable. ¿Cuál es el punto? Lingbi bajó un poco la cabeza en señal de reconocimiento mientras comenzaban a atravesar los árboles escarpados que se aferraban a la empinada ladera de la montaña. No es que te culpe. Por lo que vi, es un trozo de carne bastante fino, añadió Zulín alegremente. Lingbi le lanzó una mirada fulminante. ¿Tú también? Ya tengo suficiente de eso de Geu Xiulan. No hay nada de malo en mirar, punto. Zulín se encogió de hombros. De todos modos, todavía no estoy seguro de por qué estás haciendo esto, pero... Porque quiero ayudar a mi amiga ya que sé que está aceptando trabajo extra, Lingbi intervino irritado. Sí, está bien, reconoció Zulín. Necesito recolectar mucho esta semana ya que intentaré pasar al segundo. Bien por ti, dijo Lingbi de manera alentadora mientras atravesaban el terreno accidentado. Entonces, ¿cómo está el chico del pueblo? Ella no quería involucrarse demasiado, pero era importante para Zulín. No es genial, pero es estable, respondió Zulín. No puedo producir la calidad de píldora que puede producir el Medicine Hall, pero supongo que él tampoco recibió el golpe completo. Tiene sentido ya que el imbécil planeaba utilizar al niño. No serviría de mucho si el niño lo pateara solo por estar cerca del ritual. Lingbi solo pudo asentir ante eso. Se alegró de que a la otra niña le fuera bien en su tarea autoasignada. La conversación transcurrió después de eso, ya que se centraron en recolectar las hierbas que Zulín necesitaba. Afortunadamente, entre sus salidas nocturnas con Zulín y sus cacerías más esporádicas con Anjian, logró extraer una cantidad decente de piedras espirituales. Lingbi los había estado gastando como si fueran agua durante las últimas semanas, así que fue bueno abastecerse. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para detenerse en sus problemas financieros porque cada momento de vigilia que no estaba dedicado a una de sus otras tareas lo pasaba manteniendo el horno encendido a toda potencia mientras el huevo en él interior se tambaleaba y se movía en ocasiones. Según la investigación que había realizado, el momento más probable para la eclosión eran las horas previas al amanecer o justo después, por lo que el último segmento de su tiempo desapareció así como así. Lingbi estaba muy contenta de poder pasar una semana o dos sin dormir en ese momento.
En el tercer día de su tutoría, finalmente dejaron atrás la práctica musical mundana y la teoría del y para comenzar a trabajar en sus técnicas artísticas. Lindy se mostró reacia a mostrar Forgotten Vale Melody, pero bueno, ese gato estaba firmemente fuera de la bolsa que ella suponía. Lindy no se contuvo mientras llenaba la soleada cima de la colina con niebla y sombras acechantes y la inquietante melodía de los valles olvidados. Sentada quieta como estaba, sin preocuparse por el combate, casi podía ver los valles brumosos de las montañas y las vistas aterradoras que la canción pretendía representar. Era hermoso de una manera oscura, o eso le gustaba pensar. Ruan Sen, por su parte, no se había movido de lo alto de la roca plana que usaba como asiento durante sus lecciones. Su expresión normalmente sonriente era reflexiva mientras Lindy permitía que las notas se desvanecieran y la niebla se dispersara, flotando en la brisa. No es una mala melodía la que tienes ahí, reflexionó, rascándose ociosamente la barbilla mientras sus ojos seguían una voluta de niebla que se disolvía. No es realmente mi estilo, pero no es malo en absoluto. Aunque parece un poco triste que una belleza esté vertiendo su corazón en algo tan melancólico. Ruansen tocó distraídamente un acorde en su instrumento. Por favor, deja de hacer eso, hermano mayor Sen, dijo Lindy, mirándolo sin gracia. A Ruansen le gustaba burlarse de ella y distraerse con cosas sin sentido. Las primeras veces se sonrojó, pero a estas alturas ni siquiera reaccionó. No vine aquí para que se burlaran de mí. Él simplemente le sonrió, lo que simplemente hizo que su ceja se contrajera aún más con irritación. Jeje. Lo he dicho antes, ¿verdad? Cada dama que cultiva es una belleza a su manera, dijo fácilmente. Y hombre, ese título simplemente no pasa de moda. Lo diré de nuevo, tienes una muy buena melodía ahí. No te preguntaré de dónde sacaste el trabajo de un maestro, no es asunto mío. Pero tengo que preguntarte, ¿has jugado algo más antes de comenzar estas lecciones conmigo? Lindy frunció el ceño y frotó pensativamente su pulgar a lo largo de la madera fresca de su flauta. No recientemente. Realmente no he tenido tiempo. Tengo mucho que hacer. Me lo imaginé, respondió su tutor, y su expresión normal de diversión regresó. Aparte de eso, tus canciones son rígidas. Tienes todo lo técnico, no te pierdes ninguna nota y conoces todos los pequeños detalles de cómo tocar tu flauta, pero hoy es la primera vez que realmente siento alma en tu música. ¿Estuviste solo por mucho tiempo? No, preguntó casualmente, incluso cuando Lindy se puso rígido ante su afirmación. Sí, solo, asustado, hambriento y herido, continuó alegremente. Quien te dio esa canción te la comparó bien. El agarre de Lindy en su flauta se hizo más fuerte y frunció el ceño al niño mayor. No asumas simplemente que sabes cosas, espetó. Ja, qué mirada tan aterradora. Ruansen se rió entre dientes. Lo siento, no te enojes, mi hermana menor. No me entrometeré en las cosas. La música es realmente una de las expresiones más puras de las artes espirituales. Al menos, eso me han enseñado, reflexionó, tocando una alegre cancioncilla en su ruán. Es lo más cerca que puedes estar de una expresión pura de emoción y sentimientos sin cosas más extrañas, y eso lo hace ideal para canalizar tu y. Has notado que esa canción tuya es bastante versátil, ¿verdad? Lindy se obligó a relajarse. Sí. Entonces, ¿por qué no todo el mundo utiliza la música? No todo el mundo tiene la actitud adecuada al respecto y no todo el mundo está de acuerdo. Además, las artes musicales necesitan bastante preparación para realmente ponerse en marcha. También se necesita tiempo para alcanzar tu crescendo y mucha resistencia y concentración para derramar tu corazón durante toda una pelea. Lindy asintió. Tenía sentido desde su propia experiencia. Las artes musicales eran versátiles pero también consumían mucho tiempo y requerían mucho y. Entonces, ¿cuál es tu consejo, hermano mayor Sen? ¿Cómo puedo mejorar? El extraño deleite que su tutor parecía obtener al llamarlo hermano mayor era un poco molesto, pero también era útil para obtener respuestas directas. Sin embargo, ella se dio cuenta de que él estaba exagerando su reacción. El chico de ojos agudos era mucho más perceptivo de lo que dejaba ver. Él le sonrió. Puedo mostrarte algunas cosas, como tener una idea real de él y en cada nota y la forma en que fluye de tus dedos y tu respiración.
Pero lo que más necesitas, si vas a concentrarte en esto, es algo de tiempo en otras canciones. Tienes que animarte un poco, escribir algo tú mismo, algo en lo que realmente puedas poner todo tu empeño. Ella le frunció el ceño con sospecha. ¿Qué se supone que debo desarrollar un nuevo arte yo mismo? No, nada de eso. Ni siquiera yo estoy listo para hacer eso todavía. Supongo que debería preguntar, ¿es toda tu música para ti una herramienta para las peleas?, preguntó, una nota seria y fuera de lugar en su voz. Lindy se quedó en silencio. Era cierto que no había tocado casi nada más que Forgotten Vale Melody desde que llegó a la montaña, pero estaba tan ocupada que no tenía tiempo para cosas frívolas. Aún así, se había tomado el tiempo para llevar a Mason a nadar. Había dejado que Hugh Sulan la arrastrara de compras o probara dulces. Así que eso no era exactamente cierto. Ella sintió una punzada de tristeza. Tocar la flauta había sido uno de sus pocos placeres antes de venir aquí, algo que solo podía hacer cuando estaba segura de que estaba a salvo. Pero ahora que podía dormir profundamente y caminar abiertamente y sin miedo, había dejado de hacerlo, excepto para pelear o entrenar. No quiero que así sea, dijo, rompiendo el silencio que había caído. Bueno, ahí lo tienes entonces, dijo brillantemente Ruan Sen. Comencemos con un par de pequeños ejercicios. A partir de ahí, su tutoría tomó un giro más activo y se encontró corrigiendo una serie de pequeños errores y malos hábitos en sus habilidades musicales más dependientes de Lee. Pero más que eso, se encontró relajándose un poco y divirtiéndose nuevamente con su música mientras la animaban a probar cosas nuevas y tocar piezas nuevas. Contacto 2. Forja del destino. Bono 12. Parcelas y planes. Bono 12. Parcelas y planes. La pelota rebotó en el tronco del árbol y salió disparada al aire. Con un esfuerzo perezoso, siguió su arco mientras rebotaba entre ramas y finalmente disparó hacia ella. Le golpeó la palma de la mano con un golpe satisfactorio. Ociosamente, lo arrojó ligeramente hacia arriba y hacia abajo. Sam Lalen tuvo que admitir que extrañaba un poco el peso que solía tener el viejo y tonto juguete. Miró la bola gris pálida, pasando un pulgar calloso sobre la sencilla formación que siempre la hacía regresar a su mano. Aquí, sin ninguno de estos extranjeros cerca para ver, se permitió un momento para sentir nostalgia. Papá se había ido y su madre había huido de regreso a Pix apenas un momento después de que terminara el funeral, pero aún así extrañaba a Kailasa. Todavía extrañaba a sus primos pequeños, a los tontos y luchadores idiotas y, sobre todo, al abuelo. Extrañaba los campos de girasoles y la tensión en el aire, sabiendo que cada mota de tierra fuera de las paredes del cráter intentaría matarla si tuviera media oportunidad. Hacía demasiado frío aquí en el este. Con un giro de muñeca, devolvió la pelota al almacén, además de sus pequeñas quejas. Ella realmente había estado atrapada aquí demasiado tiempo si se quejaba así, pensó Sam Lalen con ironía. La jaula en la que estaba atrapada estaba bien dorada. Una pequeña y bonita mansión en las colinas, probablemente el retiro de verano de algún discípulo de toda la vida o algo así. Ella lo odiaba no poder pasar las piedras de la sala que marcaban el patio, odiaba simplemente tener que sentarse. Estos orientales podrían sentarse adentro todo el día para cultivar, pero ella necesitaba hacerlo mover, necesitaba correr, luchar y matar. Dejó escapar un suspiro de descontento mientras se deslizaba de su percha en el techo y aterrizaba en el jardín con un golpe. Fue su propia culpa. Había dejado que su sangre se calentara demasiado y había ido demasiado lejos en su pelea con Kai y sus compinches. Había sido una decisión tonta abrir tanto su vínculo con Daritri. Mientras pensaba en el nombre del espíritu, sintió que la conciencia florecía en sus pensamientos, floreciendo como los pétalos de una flor hambrienta. ¿Y por qué debiste haber escondido toda la panoplia de tu gloria, mi querida hermana de batalla? ¿Por qué debería encadenarte el miedo de los niños blandos del este? La voz musical de Daritri resonó en sus pensamientos. Has llorado, sangrado y matado por tu poder, ¿por qué no deberías manejarlo? Por lo que pasó, ella retrocedió en silencio. ¿No le había dicho el abuelo que la gente del este todavía veía a la dama de los campos de girasoles como un espíritu extranjero y hostil? Pero ella lo había olvidado en el calor de la pelea. Ella había usado a Kai y ese monstruo que había usado, Khan se estaba desmoronando en la cara de Bai,
Y cuando pensó en enfrentarse a esa pequeña serpiente desagradable y aplastarla en una pelea, simplemente se emocionó demasiado. Así que allí estaba ella, anclada durante un mes en esta mansión insultantemente pacífica. Lo peor fue que ni siquiera podía quejarse, no sin parecer malcriada y hacer quedar mal al abuelo. Poniendo los brazos detrás de la cabeza, comenzó a pasear por el jardín. No fue mucho, pero fue mejor que quedarse completamente quieto. La secta no se atrevería a hacer más que esto, y no era como si su cultivo realmente hubiera sufrido por ello, mucho. La falta de batalla la había ralentizado, pero la experiencia de luchar contra la mayoría de las personas relevantes en su año le había dado suficiente para masticar en su mayor parte. Sin embargo, la pérdida la irritó, a pesar de las circunstancias. Debería haberle dado un golpe acá y haberle lanzado una lanza a esa chica, Ling lo que sea, tan pronto como invocó esa niebla. Había sido una técnica de campo de batalla sorprendentemente efectiva, viniendo de un don nadie. Se esperaba que Khan perdiera ante la serpiente, pero Lu debería haberlo hecho mejor. Deberías castigarlo, Daritri se quejó. Imágenes de carne rota y sangre brillante fluyendo parpadeaban en sus pensamientos. San Lilin puso los ojos en blanco. Ella le daría a Lu una buena patada y una burla, pero eso no era exactamente lo que su espíritu sediento de sangre tenía en mente. Hacía tiempo que había descartado las invitaciones susurrantes de Daritri a la crueldad como ruido de fondo. En sus pensamientos, Dartiri se enfurruñó por su despido de manera afectada y regresó a sus propias meditaciones. Ella estaría bien una vez que pudieran matar algo nuevamente. Quizás debería intentar cultivar un poco más hoy. Tal vez el sol mirando hacia los pétalos. Esa era bastante sedentaria, en lo que respecta a sus artes. San Lilin se detuvo entonces y miró hacia los mojones. Parecía que tenía algo de que ocuparse primero. Deja de acechar, ladró al espacio vacío debajo de los árboles. Fuera lo que fuese, no había ni una gota de sangre en sus venas, pero el calor del que fluía no era tan diferente en este rango. Hubo un largo momento de silencio en el que San Malen continuó dándole al espacio vacío una mirada sumamente poco impresionada. Finalmente, algo cambió y un joven salió, el aire a su alrededor brillaba con zarcillos de niebla púrpura. Bueno, parecía que lo hizo de todos modos. Consideró la posibilidad de una ilusión, pero Daritri le silbó un negativo al oído. ¿Algún tipo de doble construcción corporal entonces? El hombre era alto y delgado, guapo de esa manera afeminada que estaba de moda en la corte. Él vestía túnicas de color negro oscuro y verde, y ella no sintió que hubiera un arma sobre él, no es que eso significara mucho. Pero no era como si un discípulo fuera a atacarla o desafiarla cuando llegara a tiempo, y si resultaba ser un asesino, bueno, para empezar era malo en eso, y de todos modos no sería su primer encontronazo. Ella era consciente del tipo de protecciones que el abuelo le había impuesto a su persona después de que papá cayera en el norte. Saludos, Princesa Sol, dijo la construcción, ofreciendo un arco obsequioso. Levantó una ceja y cruzó los brazos bajo el pecho. Sup, ella respondió tristemente. Todo ese asunto de los bárbaros afectados era un dolor, pero esa era la personalidad que los orientales esperaban. ¿Qué te trae a mi linda jaula? Él se enderezó y San Malen entrecerró los ojos mientras ella estudiaba su rostro. No tenía sentido intentar leer las expresiones de un falso, pero las fluctuaciones en el que contenía sus palabras funcionaron igual de bien. Creo que podemos ser de alguna ayuda mutua entre nosotros, dijo con cuidado. Soy una persona que considera que la imposición de orden por parte de la heredera Kai también es desagradable. Oh, ¿por qué crees que me molesta? Tuve mi desafío. Yo no diría que perdí, pero ella tampoco. Puedo respetar eso, dijo San Lalen descuidadamente. Entonces, ¿por qué rechazaste su intento de reconciliación después del incidente? Preguntó levantando una ceja perfectamente cuidada. Ella lo consideró por un momento. Parecía que en realidad podría estar bien informado. La calle había sido tan sutil como podía ser al venir aquí a hablar. Por supuesto, la condición de San Malen de echar a los Bay a cambio de traerla a ella y a Cam de regreso había sido rotundamente rechazada. La heredera ni siquiera lo había considerado. Podía decir muchas cosas sobre Kai Renxiang, pero la niña compró su propia propaganda. La hizo bastante predecible. Consideró,
alargando el zumbido. Tendrás que darme una razón por la que debería molestarme en trabajar con alguien que acaba de surgir de la nada. Por supuesto, respondió él, y ella sintió un poco de orgullo. ¿Algo que ella había dicho? No, simplemente le recordó algo. Mis contactos en toda la secta exterior son bastante amplios. Muchos de mis compañeros confían en mi capacidad para reunir rápidamente recursos para evitar perder su precioso tiempo en asuntos mundanos, por lo que están dispuestos a escucharme cuando hablo. Con mi infraestructura y conexiones y sus fondos, carisma y liderazgo, creo que no debería ser difícil poner fin a la farsa de gobierno de Kai que sus partidarios intentan imponer. ¿Me permitirías presentar mi caso? Ella supuso que no tenía nada que perder. No era como si se opusiera a dar otra vuelta. Por supuesto. Aunque primero necesitaré un nombre. Se inclinó de nuevo. Mis disculpas, Princesa San. Este humilde artesano se llama Jan Renzu. Contacto, 2. Forja del Destino. C77 Incubadora 1. Capítulo 77 y la eclosión 1. La experimentación musical le ayudó bastante, pensó, a reflexionar sobre la difícil situación en la que se encontraba con Mason. Todavía estaba enojada por la violación de su espacio personal, pero más que eso, estaba preocupada por su amiga. Aunque Mason se mantuvo tan dura e inquebrantable como siempre durante su entrenamiento juntos, fuera de eso, encontró a la otra chica evitando sus ojos y manteniendo una distancia que no había mantenido antes. Alguien que no conocía tan bien a Mason tal vez no notó la diferencia, pero Lindy sí. Lindy tampoco podía decir que su propia actitud no había cambiado. Aunque intentó actuar con normalidad, se sintió incómoda con la otra chica y eso afectó su comportamiento. A pesar de las ocasionales bromas de sus amigos, ella realmente no lo había visto venir. En absoluto. Ella era vagamente consciente de que ese tipo de cosas existían, pero era algo de lo que chismorreaban las viejas. Ahora, no estaba segura de si debería sentirse incómoda yendo a los manantiales con Siulan o meditando con Sujin o cualquier otra cosa. En casa, ciertamente tenía más cuidado de no salir del baño en ropa interior o toalla. Al final, sin embargo, a pesar de que las cosas empezaban a calmarse, o quizás debido a ello, sintió la necesidad de hablar con la otra chica para dejar las cosas claras, lo cual fue difícil porque Mason había empezado a evitarla fuera del entrenamiento. Entonces, después de unos días de intentar comunicarse con Mason, finalmente detuvo a Mason antes de salir de la sala de entrenamiento en su casa. Su amiga la miró con la misma expresión vacía que siempre usaba cuando estaban haciendo entrenamiento de combate mientras Lindy bajaba la mano, sintiendo ya que la incomodidad aumentaba. Gracias por parar, Mason, dijo Lindy, jugando nerviosamente con algunos mechones de cabello sueltos mientras consideraba qué decir. Creo que realmente necesitamos hablar. Su amiga se quedó quieta pero asintió, doblando los brazos frente a su estómago mientras se giraba para mirar a Lindy. Ya veo, ¿tenías alguna pregunta sobre los ejercicios mentales? Te estás acercando a la finalización del set para principiantes, dijo con frialdad, pero Lindy pudo detectar una nota de preocupación en su voz porque estaba bombeando y a todos sus sentidos a través de Argent Mirror. Ella realmente no quería arruinar esta conversación. Sabes que no es de eso de lo que estoy hablando, dijo Lindy con un poco más de calor del que pretendía. Me refiero a toda esta cosa. Me gustas, dijo, manteniendo la compostura gracias al arte que palpitaba a través de sus canales. Yo solo. Realmente no sé qué pensar aquí. Si Mason hubiera estado quieta antes, ahora era una estatua. Me disculpé por mi mala conducta, ¿no? Ella dijo en voz baja, y Lindy vio cómo sus mangas largas se movían, ocultando sus manos apretadas. Fue extremadamente inapropiado y tonto de mi parte hacer tal cosa. Sí, lo fue, admitió Lindy, mirando hacia otro lado. Una intimidad de ese tipo siempre la había asustado. El maltrato que recibió su madre a manos de sus clientes había sido una de las mayores razones de su huida, y las cosas que había presenciado en las calles no mejoraron su opinión. Las relaciones físicas tenían que ver con el poder y el control, y ella era definitivamente la parte más débil aquí. Ella quería confiar en Mason, confiaba en Mason, pero una parte de ella todavía estaba aterrorizada por el interés de Mason. Cuando miró hacia atrás, la expresión de su amiga estaba tan vacía como antes. Eres mi amigo, pero por favor,
No vuelvas a hacer algo así nunca más. Tendré más cuidado de no ser insensible yo mismo, ¿de acuerdo? Ya prometí que no lo haría, respondió By Mason, e incluso con Discerning Guess ejecutándose, Lindy no pudo detectar un cambio en su tono. Fue un error y nada más. Disculpe. Tengo una tarea que necesito atender. Mason, Lindy la llamó, con una sensación de hundimiento en sus entrañas diciéndole que no había ayudado en nada. Yo. Me divertí esa noche y espero que tú también. Todavía aprecio todo lo que has hecho por mí. La niña pálida se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás por encima del hombro con un destello de algo ilegible en sus ojos. También aprecié tu esfuerzo, dijo simplemente. Sin embargo, es mejor que evitemos una familiaridad tan abierta en el futuro para los dos. Luego ella se fue y desapareció por la puerta. Lindy sintió un vacío. Ella no sabía cómo arreglar esto, si es que podía arreglarlo. Desesperada por enterrar esos sentimientos, Lindy se dedicó nuevamente a sus otras tareas y cultivos. Pasó sus días cuidando el horno, manteniendo los fuegos del interior rugiendo y calientes mientras el huevo del interior pulsaba, bebiendo vorazmente el calor. Cuando no estaba trabajando en ese proyecto, volcó sus esfuerzos en su música. Si Roan se notó su deslizamiento hacia melodías menos alegres, no hizo comentarios al respecto. Fue cerca del final de la semana cuando su cuidado constante del huevo finalmente dio sus frutos. El sol apenas comenzaba a salir sobre el horizonte mientras Lindy alimentaba al horno con más madera fragante que su Ling le había suministrado cuando escuchó un crujido agudo como el de un fuego artificial. Ella miró hacia arriba, sorprendida cuando chispas coloridas estallaron en otra serie de pequeñas explosiones, y el huevo se tambaleó violentamente. Sintió un frío repentino cuando el calor abrasador que irradiaba desde el interior del horno cayó precipitadamente. Las llamas ardieron y consumieron la madera que acababa de introducir a un ritmo monstruoso antes de canalizar a baja altura, reducida a meras brasas en un instante. Por primera vez en días, los problemas de Lindy huyeron de su mente. Emocionada, observó cómo las venas verdes del huevo se oscurecían cuando una telaraña de grietas aparecía en su superficie. Sin pensar, metió la mano, sacando suavemente el huevo del estante que había construido para él, ignorando el breve escozor de la cáscara aún caliente en sus manos. Algo así ya no era suficiente para hacerle ningún daño real. Ella acunó el huevo en su regazo mientras éste se sacudía y se agrietaba, y los trozos de cáscara se desprendían y se desmoronaban hasta convertirse en cenizas al caer sobre su vestido. Pronto se encontró mirando hacia abajo, al rostro diminuto y romo de una tortuga de escamas negras, con ojos de un verde brillante y sólido. Parpadeó hacia ella confundida y dejó escapar un sonido quejumbroso, una mezcla aguda entre un chirrido y un chillido. Sus rechonchas patas delanteras lo siguieron fuera del caparazón desmoronado mientras tropezaba hacia adelante, revelando un caparazón verde oscuro formado por púas triangulares opacas. De repente, recordando que debería estar haciendo algo, Lindy frotó su pulgar a lo largo de la cabeza de la pequeña criatura, quitando algunas cenizas sobrantes. «Mírate. Eres maravillosa», exhaló, incapaz de contener su sonrisa. Ella tenía una bestia espiritual. Estaba cálido al tacto, realmente caliente, y parpadeó hacia ella con una mirada adorablemente inocente mientras sus pequeñas y rechonchas garras delanteras se deslizaban hacia su vestido, deslizándose sobre la elegante tela. Ella podía sentir su no, sweet, brillante y caliente como una llama recién nacida. Su espíritu había nacido justo en el primer reino. Rápidamente recordó que los espíritus a menudo nacían con bastante hambre, y mientras continuaba acariciando al pequeño con una mano y emitiendo sonidos tranquilizadores, invocó un pequeño núcleo de grado 1 que había adquirido al cazar desde su ring. Ella sonrió y bajó la mano, divertida por la forma en que sus ojitos se fijaron inmediatamente en la esfera de su mano. Luego parpadeó al oír un silbido y algo le arrancó el corazón de la mano. Allí, sobresaliendo de la parte posterior del caparazón de su espíritu, donde debería estar su cola, estaba lo que parecía la mitad delantera de una serpiente de escamas negras con ojos rojos brillantes. Una bocanada de humo y ceniza escapó de su boca mientras tragaba el núcleo y acariciaba su mano incluso cuando la cabeza de tortuga emitía un chirrido angustiado. Eso no había estado en ninguno de los libros que había leído. Ella se recuperó con bastante rapidez, sacando otro pequeño núcleo para su primera primaria cabeza de tortuga.
Ella también se aseguró de alimentar a la serpiente con la mitad de su pequeño espíritu, y tardíamente recordó comenzar a unirlo. Como era de esperar, la tortuga serpiente no se resistió en absoluto. Su recién nacido cedió fácilmente a la de ella incluso cuando él le dio un codazo en la mano expectante, claramente todavía hambriento. En pocos momentos, sintió que se formaba la conexión y se estremeció al sentir una ráfaga de calor y vitalidad inundar sus canales, incluso cuando Ellie en su dantian caía precipitadamente. La poca incomodidad que le producía la ceniza caliente que se acumulaba en su vestido desapareció en un instante, y sacudió la cabeza antes de mirar hacia abajo y encontrar las dos cabezas de su nuevo espíritu mirándola con curiosidad. Ahora podía sentir su más claramente, con aspecto de fuego y madera, y podía notar que todavía tenía mucha hambre. Incluso cuando comenzó a extraer los núcleos de baja calidad restantes que había recolectado esta semana, tuvo que preguntarse, ¿exactamente qué era él? Y lo que es más importante, ¿cuánto iba a necesitar para unirse al pequeño si él necesitaba tanto al nacer? Lo poco que quedaba de su semana lo dedicaba en gran medida a cuidar su espíritu aún anónimo, a cuidar su hambre constante y a mantener el horno encendido mientras parecía disfrutar durmiendo en él. Ella podía sentir que podía disolver su forma física y atraer el espíritu hacia su dantian, pero no quería hacerlo todavía, tal vez porque su mejor ejemplo de una buena relación entre cultivador y espíritu era Mason y Kui. El tiempo más largo que pasó lejos de él fue su última lección con Roan Sen, que terminó con el niño mayor pasándole un libro con orejas de perro y aspecto maltratado sobre composición y filosofía al despedirse, junto con un estímulo casual para seguir trabajando duro. Ella no necesariamente diría que le gustaba el chico mayor todavía, pero al menos parecía agradable. Si bien no estaba del todo contenta con cómo había ido la semana dada la forma en que Mason todavía la evitaba, al menos algo bueno había salido de ello. Contacto. Forja del destino. Interludio, Sima Jiao. Interludio, Sima Jiao. Un nudo retorcido de carne espectral explotó violentamente, disolviéndose en el aire fresco de la noche con poco más que un coro de lamentos. Fue solo uno de los muchos destrozados por sombras de bordes plateados que revoloteaban durante la noche, apenas visibles a simple vista. Esto fue, reflexionó Sima Jiao irritablemente, increíblemente tedioso. La nueva cuenca estaba llena de vida malévola y, debido a la multitud de sombras en la caída de árboles, edificios y tierra rotos, él estaba muy consciente de todos y cada uno de los cadáveres poseídos, espíritus que lloraban y nudos de carne enferma que florecían y brotaban de la madera podrida en una suspensión líquida. Repugnante y desagradable, un hombre menor podría haber vomitado. No el Elder Jiao, por supuesto, aunque el suyo era un título que lo divertía y lo irritaba. En ese momento, se inclinaba más hacia la irritación. Un momento de voluntad concentró una fracción de conciencia en la cima de un edificio roto, y su cuerpo se fusionó a partir de la oscuridad, un amarillo fuerte y abrasador que sangraba de las sombras mientras desarrollaba algo sólido para anclar su espíritu una vez más. Estaba bastante orgulloso de esta túnica con sus brillantes patrones de bordado psicodélico de color púrpura y no solo porque estaba seguro de que había hecho estremecer a la vieja cabra en la reunión. No físicamente, pero tenía sentido para ese tipo de cosas. Esto está por debajo de mí, dijo el hombre de piel gris con aire de sufrimiento. De verdad. Ser enviado a realizar trabajo discípulo. Esto es insultante. Todos los discípulos centrales están desplegados, querida. Tú lo sabes. No se molestó en hacer nada tan plebeyo como girar la cabeza hacia la suave y musical voz de Sin. No tenía mucho sentido. Fingir limitaciones físicas era bastante inútil cuando estaban solos. Podía verla fusionando lentamente un cuerpo a partir de rayos de luna y luz de estrellas, independientemente de hacia donde miraran sus ojos físicos. Además, no estabas haciendo nada importante, mi perezoso marido. Su esposo formó su avatar sentada sobre una viga desgastada que se desprendía del suelo como un hueso expuesto, vistiendo un sencillo vestido de noche líquida brillante y resplandeciente de estrellas. Se tomó un momento para admirarla pálida, descalza, pateando ociosamente debajo del dobladillo mientras cientos más de abominaciones plagadas eran destrozadas por la espada y la sombra en un anillo cada vez más amplio. Eso no le impidió dejar escapar un suspiro de agravio ante sus palabras. Por hermosa que sea Sin, a veces puede ser muy cruel y carente de comprensión. De hecho, estaba bastante ocupado, respondió con gran dignidad,
cruzando los brazos sobre su pecho quieto. Quiero que sepas que me estaba acercando a un gran avance en un tema muy importante. Estabas jugando con ese viejo carro otra vez, intervino ella, con una nota divertida en su voz mientras sus labios azul pálidos se curvaban hacia arriba y sus ojos rojos brillantes se arrugaban de diversión. No veo por qué. No es que necesites esas cosas, añadió a la ligera. Sui se enroscó y se mezcló con el de él, el equivalente a una caricia burlona. Has olvidado tus manos otra vez, querida. Sima Jiao miró hacia abajo al extremo vacío de su manga e hizo una mueca. Un rápido movimiento de Sui resolvió el problema. Aunque fuera innecesario, era una mala idea olvidar esas cosas con demasiada frecuencia. No esperaría que una mujer entendiera las necesidades de un hombre en tales cosas, dijo en voz alta, dirigiendo distraídamente la colocación de las anclas de formación en tierras recién despejadas. Que no lo necesito no es el punto. Es un clásico realizado por Grandmaster. Sí, interrumpió nuevamente con un saludo desdeñoso, dibujando una mirada sombría y un cambio de peso en y por parte de su compañera. Así le gustaba mucho pincharlo cuando estaban solos, tendría que recuperarla para eso más tarde. ¿No deberíamos centrarnos en la tarea en cuestión? De esa manera podrás volver a tus retoques más rápidamente. Algo tan trivial difícilmente vale la pena centrarse en ello, desestimó. Podría haber sido mucho peor, supuso, pero el hecho de que hubiera sucedido fue irritante. Ese bulto musculoso ciertamente tiene mucho de qué responder, se quejó. Nos dijeron que la erradicación de la tribu Thunderclaw estaba completa y, sin embargo, aquí estamos, lidiando con un aprendiz vengativo. Estoy seguro de que los subordinados de Sir Zhou están recibiendo reprimendas muy firmes, reflexionó Sin. Aún así, no es del todo culpa suya. Ambos sabemos que esto es inusual, ¿no? En el espacio entre parpadeos, Sin estaba a su lado, enredando sus dedos con los de él mientras apoyaba su cabeza contra su hombro. Quedaron algunas ventajas para la fisicalidad, reflexionó Jiao. Sí, supongo que sí, respondió, la mayor parte de su atención todavía se extendía por la cuenca mientras continuaba el exterminio. Era un poco irritante que el niño bárbaro hubiera sido asesinado por una flecha. Las huellas de la muerte extraídas de un arco eran menos claras que las de una espada. Roer. A pesar de la relativa falta de claridad, las huellas habían sido lo suficientemente claras como para ver figuras pálidas y de rostro largo flotando en la oscuridad. Se había ofrecido una gran cantidad de carne y espíritu a cambio de las herramientas de venganza. No es la primera vez que escuchamos cosas así, señaló Sin en voz alta, innecesariamente, pero a veces ayudó a vocalizar las cosas. Después de todo, ese era el objetivo de ese juego de marionetas. Por supuesto que sí, respondió Jiao con un toque de arrogancia cuando las piedras de formación se activaron y los espíritus de la tierra gritaron cuando Eli comenzó a drenar de ellas como agua de un barril perforado. Las plantas se marchitaron y murieron, y la podredumbre se convirtió en polvo. Alguien más, quien quizás, tendría que restaurar el crecimiento. Nuestras historias contienen todo lo que hay, continuó sin perder el ritmo, con la voz llena de sarcasmo. Sigue siendo preocupante encontrar otro enemigo donde antes solo existían los relatos histéricos de aquellos que profundizaban demasiado bajo la tierra. Quizás esta sea la amenaza que hará que el imperio deje de pelearse como niños. Es poco probable, dijo Sin con una risa divertida. ¿Qué serían los humanos si no se pelearan por cada pequeña cosa? Los hombres del imperio están hechos de una tela más fina, proclamó Sima Jiao con orgullo teatral. Sin embargo, sabía que su esposa podía sentir sus verdaderos sentimientos al respecto, independientemente de cualquier tontería que saliera de sus labios. Se había jubilado por muchas y muy buenas razones. Por supuesto, querida, respondió ella, levantándose de puntillas para darle un beso frío en su mejilla igualmente acalorada. Un juego de marionetas más divertido que acompaña al entrelazado mucho más íntimo de sus espíritus. ¿Te diste cuenta? La que descubrió esto fue aquella niña de la prueba. ¿Era ahora? Él dibujó, divertido. Y pensé que era el medio zorro. Supongo que fueron ambas cosas Sin estuvo de acuerdo. Aún así, creo que le está yendo bien. ¿Realmente necesitamos volver a tener esta conversación? Jiao preguntó con un largo suspiro de sufrimiento, y finalmente se dignó girar la cabeza y mirar directamente a su esposa.
Lo último que necesita nuestra jubilación pacífica es la participación de sus proyectos discípulos. Ella frunció los labios. No sería un problema si alguien me atraparía con un niño, respondió peligrosamente. Mis hermanas hablan. Quizás debería considerar su consejo. Innecesario. Completamente así, el anciano tranquilizó el espíritu iracundo, la preocupación genuina hormigueaba en el centro de su ser. Quizás dentro de unas décadas, añadió apaciguadoramente mientras los lamentos de los espíritus condenados se elevaban a su alrededor. Después de todo, deberíamos permitir que las cosas se calmen primero, de una forma u otra. Tal vez reflexionó Sin, aparentemente dispuesto a dejar el tema, para su alivio. En cualquier caso, te permitiré terminar tu trabajo, querida. Saldré con varias de las otras damas de la montaña esta noche ya que tienes un proyecto muy importante en el taller. Su alivio puede haber llegado demasiado pronto, pensó Sima Jiao, mientras la mujer a su lado se disolvía en la luz de las estrellas. Tendría que ser un poco cauteloso durante las próximas noches. Bueno, supuso que la jubilación sería aburrida si no hubiera ningún conflicto. Al menos podía estar razonablemente seguro de terminar las inscripciones en los bordes de su carro antes de que Sin regresara con ideas. Juró que el espíritu de hielo en la cima era una mala influencia para ella, junto con ese miserable simio de Huasu. Interactuar con el engendro de la criatura de hielo hizo que Sin quisiera uno propio. Por ahora, con las mayores preocupaciones ya comunicadas al jefe de la secta, necesitaba terminar con esta tontería. Forja del destino. C78, Eclosión 2. Capítulo 78, la eclosión 2. Solo había pasado un día desde que el huevo había eclosionado y Lindy ya se sentía agobiado. El hambre constante de su espíritu y el deseo de su atención consumían horas de su tiempo. Se había quedado sin núcleos de primer grado en poco tiempo y se había visto obligada a posponer la investigación sobre su naturaleza para obtener más. Hubo un pequeño golpe de suerte cuando ella lo dejó en el jardín encima del horno aún caliente para recuperar algunos artículos de su habitación, solo para regresar y descubrir que él se había metido en la pila de leña. Parecía que disfrutaba mordisqueando la madera infundida espiritualmente casi tanto como los núcleos dado el extremo humeante del tronco bajo el cual ella lo había encontrado. Así que al menos tenía la madera como medida provisional. Solo hizo falta un poco de esfuerzo para romper uno de los trozos más grandes y guardar los palos más pequeños en su anillo para su consumo. Ella recogió la pequeña tortuga serpiente. ¿Qué voy a hacer contigo? Lindy murmuró, apoyando su mano sobre el caparazón del pequeño espíritu. Sus ojos, ambos pares, la miraban fijamente. Hambriento, seguro, frío. Podía sentir sensaciones vagas de algún que otro espíritu a través de su conexión. No había nada tan coherente como las palabras, o incluso las imágenes, simplemente una sensación confusa y primordial. Si bien ella ya sabía que no trataría con un simple animal, esto era algo más parecido a un niño. Sus suposiciones sobre la especie de su espíritu se habían hecho añicos y ahora no sabía qué hacer. Necesitaba investigar, pero difícilmente podía dejar su espíritu en paz. La única persona en quien podría haber confiado para cuidarlo era Bai Mason, pero su amiga estaba fuera ahora mismo, como lo había estado a menudo desde la semana pasada. Lindy hizo todo lo posible para ignorar la punzada de tristeza que sentía por eso. Esto lo llevó consigo. Ella desconfiaba de la idea. Sus instintos susurraban que era una mala idea anunciar abiertamente su precioso espíritu a la secta en general todavía. Al recordar las conferencias del Eldersu sobre el tema, supo que era una mala idea desmaterializar a los espíritus recién nacidos porque su yo y su identidad aún no eran estables. Esto era lo opuesto al problema en el extremo superior, donde las bestias espirituales más grandes no podían desmaterializarse en absoluto debido a que eran demasiado concretas en su identidad propia. La pequeña tortuga soltó un grito chirriante, sobresaltándola de sus pensamientos y llevándole una sonrisa de disgusto a los labios. Ella no iba a lograr nada simplemente quedándose aquí parada. Ella simplemente tendría que seguir viejos hábitos y adoptar un enfoque más tortuoso para moverse por un tiempo. La serpiente enrollada sobre su caparazón dejó escapar un silbido lastimero y la sensación de hambre proyectada en sus pensamientos se intensificó. Ten paciencia, reprendió, cepillándose el pulgar a lo largo de escamas negras y frescas. Necesito que te quedes quieto ahora.
Voy a tener que salir a buscar algunas cosas. Hizo una pausa y hizo una mueca al darse cuenta de que probablemente él no podía entenderla y que todavía no le había dado un nombre. Unos momentos de contemplación resolvieron al menos uno de esos problemas. Ella frunció el ceño y concentró sus pensamientos en el zarcillo de un y vigoroso y ardiente que los unía, haciendo todo lo posible por proyectar su significado: seguridad, silencio, la promesa de comida y, por supuesto, afecto. Incluso si aún no había pensado en un nombre, su espíritu seguía siendo absolutamente precioso para ella, un tesoro irreemplazable. Ese pensamiento la hizo parpadear, incluso cuando el espíritu en sus brazos dejó escapar otro grito chirriante y se retiró a su caparazón, acurrucándose dentro. La pequeña serpiente dejó escapar un suave silbido y una bocanada de hollín antes de seguir su ejemplo. «Es una buena niña», suspiró Lindy aliviada, basándose en observaciones de su pasado para proyectar un tono paternal. «Espera un momento, ¿de acuerdo?». Intentó dar una sensación de confianza y seguridad. Lindy sintió que estaba buscando un nombre, pero no quería tomar una decisión apresurada. Un ligero salto la llevó a lo alto del muro que rodeaba el jardín de su casa, y un segundo la llevó a un callejón estrecho donde podía desaparecer sin que nadie se diera cuenta. Su primera parada fue el archivo donde adquirió algunos bestiarios para buscar. La segunda parada fue un arroyo agradable y aislado que había encontrado en su búsqueda por encontrar un lugar decente para nadar y pescar en Mason. Ella todavía tenía en su rin el equipo de pesca que había preparado para el evento. Los peces de primer grado no eran mucho más inteligentes que los normales. Parecía su mejor opción para adquirir núcleos de forma económica y sencilla. Muy pronto se instaló en la orilla del arroyo con una caña de pescar en una mano y un libro en la otra. Su espíritu asomó la cabeza fuera de su caparazón cuando ella dejó de moverse, y aunque miró el agua con cautela, pronto se bajó de su regazo para explorar la hierba y la maleza cercanas. Ella lo vigilaba, pero parecía bastante seguro. Esta no era una parte peligrosa de la montaña. Sus esfuerzos por descubrir exactamente quién era él tuvieron éxito y no. Ella había pensado que había visto algo sobre tortugas serpiente antes, y el bestiario que había tomado prestado rápidamente le refrescó la memoria. Tenía la sensación de que había descartado la idea inconscientemente. Después de todo, parecía irreal que hubiera logrado adquirir una de las 4 bestias legendarias. Los dragones y los fénix estaban asociados con la casa imperial, y los grandes tigres blancos del este tenían su propia fama. Sospechaba que el vínculo con los espíritus tigres era una de las razones por las que la familia de Angian tenía el estatus que tenía. Las Suanbu, o tortugas serpiente, no eran mencionadas con tanta frecuencia en los cuentos, principalmente porque vivían en el extremo sur del imperio. Al parecer eran originarios del extremo norte. La familia de Swansea podría estar asociada con ellos dado su apellido y el hecho de que el bestiario señaló que Savage Seas era la provincia donde eran más comunes. Como archipiélago de islas volcánicas azotado por tormentas y con lluvias constantes, compuesto principalmente por acantilados escarpados y azotados por las olas, la provincia no le parecía muy hospitalaria. Aquí también fue donde el bestiario se volvió menos útil. Se suponía que los Suanbu eran criaturas de la tierra y el agua con unas pocas subespecies enumeradas de montaña y cielo. No había nada sobre subtipos ardientes en los libros que había tomado del archivo. Lindy reflexionó sobre eso incluso mientras revisaba el resto de los libros, deteniéndose para limpiar la captura ocasional y ofrecer sus núcleos a su espíritu anónimo cada vez que él regresaba para exigir atención y palmaditas. Devoró con avidez los núcleos y los palos de madera, a veces con un poco de pelea entre sus 2 cabezas. Cuando el sol alcanzó su cenit, él se había metido en las brasas de la fogata que ella había construido para asar el resto del pescado que había pescado y se había quedado dormido. Supuso que la investigación no había sido infructuosa, incluso si gran parte de la información que había obtenido era inútil para su variante particular de Suanbu. Aún así, sabía, por ejemplo, que aunque sus cabezas pudieran discutir y comportarse de maneras separadas, en realidad no eran entidades separadas, solo 2 lados de la misma mente. Probablemente también le vendrían bien algunas de las notas sobre su cuidado. Lindy estiró los brazos sobre la cabeza y arqueó la espalda, aliviando la rigidez de varias horas que pasó sentada quieta. Ella tendría que seguir adelante pronto. Después de todo, tenía muchas otras cosas que hacer hoy. Ella solo tenía que descubrir qué iba a hacer con su espíritu antes de poder mantenerlo desmaterializado.
Entonces oyó un crujido y el crujido de las hojas. En un instante tuvo un cuchillo en la mano mientras movía la cabeza para mirar la línea de árboles detrás de ella. Parpadeó sorprendida cuando Heo Xiulan aterrizó ligeramente en el suelo media docena de metros río abajo, mirándola malhumorada. La chica de mal carácter había cambiado su apariencia y ya no tenía el cabello en una sola trenza, sino en una serie de trenzas más pequeñas y elaboradas sostenidas en su lugar con broches y alfileres de color rojo brillante. Su espíritu también había crecido, llegando a mediado. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Su amiga le preguntó irritada mientras ella se acercaba, con las manos en las caderas. Me dejaste esperando, añadió olfateando y moviendo el pelo. Tienes suerte de que me haya molestado en buscarte. Lindy hizo una mueca tímidamente. Ella había aceptado reunirse con Xiulan durante el almuerzo, ¿no? Ella no había pensado que llegaba tan tarde. Lo siento. Perdí la noción del tiempo, dijo disculpándose. ¿Pero cómo me encontraste?, ella preguntó. Ella no le había dicho a nadie a dónde iba. Heo Xiulan resopló y se dejó caer elegantemente junto a Lindy, con las manos apoyadas en la hierba. Lindy vio las pantorrillas desnudas de la otra niña por un instante antes de que Xiulan doblara las piernas para sentarse más correctamente. Lindy intentó sentir interés o atracción al verlo, pero no hubo nada. Soy más que capaz de localizar a un amigo que conozco bien por Sui, dijo Xiulan altivamente. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? Repitió su pregunta, arrugando la nariz mientras estudiaba el rostro de Lindy y miraba hacia abajo, hacia la pequeña pila de espinas de pescado que había junto a la fogata. Lindy pudo sentir la desaprobación de la otra chica y miró hacia otro lado, sonrojándose, muy consciente de la grasa y el hollín que manchaban sus labios y barbilla debido a su comida informal. Tenía pensado limpiar antes de irse. Lindy tosió torpemente en una mano y sumergió la otra en el agua, usando el agua fría del arroyo para limpiarse la barbilla. Necesitaba algunos núcleos pequeños de grado 1 y me pareció un desperdicio dejar el resto, respondió. Ya que necesitaba leer un poco al mismo tiempo, Lindy hizo un gesto hacia los libros que estaban sentados en el césped a su lado. Heo Xiulan se inclinó hacia adelante para mirar los títulos y levantó una ceja. Una sonrisa comenzó a crecer en sus labios. Oh, mirando a las bestias espirituales. Y su expresión cada vez más petulante se congeló cuando entrecerró los ojos y miró a Lindy más de cerca. No, ya encontraste uno, ¿no? Lindy inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. ¿Es tan obvio?, ella preguntó. A menos que hayas dominado un nuevo arte del fuego en los últimos días, dijo Xiulan secamente. Ahora que lo pienso, supongo que es bastante obvio dada la fuente de I que apareció en tu jardín hace un mes. ¿Un huevo o descubriste algún antiguo ritual mientras te escondías en las estanterías por la noche? El primero, dijo felizmente Lindy. Metió la mano en las brasas de la fogata donde su suango estaba durmiendo la siesta y lo recogió, sin tener en cuenta las brasas aún calientes. Se despertó con su toque, parpadeando mientras sus pequeñas y rechonchas piernas pateaban el aire. La parte de la serpiente permaneció dormida y enrollada sobre su espalda. ¿Ves? Él acaba de nacer, ¿no es adorable? No pudo evitar efusionar un poco mientras le presentaba su espíritu a su amigo, acunándolo en sus brazos. Heo Xiulan lo miró con el ceño fruncido, con una expresión que pasó de la sorpresa a una expresión casi fea de envidia antes de suavizarse hasta convertirse en una irritación resignada. HMPH. Nunca voy a superarte en nada de significado, ¿verdad? Lindy parpadeó ante la amargura en el tono de su amiga. De verdad. Un Xuanbu. Por supuesto que lograrías encontrar algo así. La amargura había desaparecido cuando Heo Xiulan terminó de hablar. Lindy se encogió de hombros, sin saber muy bien qué decir mientras lo colocaba en su regazo. Creo que lo llamaré Sengi, dijo ella en su lugar. Los personajes del nombre se leerían como precioso, un nombre adorable para un espíritu adorable, pero, curiosamente, los sonidos que componen el nombre también podrían pronunciarse como tortuga verdadera, una llamada a cuando conoció a su padre o realmente Caro, lo que esperaba que no fuera profético. He estado tratando de descubrir cómo cuidarlo. Ella miró hacia abajo sorprendida mientras la pequeña tortuga emitía un chirrido y trepaba desde su regazo. Su serpiente cola silbaba irritablemente mientras el empujón la despertaba.
Zengi emitió otro sonido curioso mientras cruzaba la distancia entre Lindy y Heo Xiulan, emitiendo un chirrido lastimero mientras golpeaba su pequeña cabeza contra la pierna de la otra chica. Supongo que es bastante lindo, dijo Heo Xiulan con tristeza. Aunque ese nombre puede resultar un poco inadecuado a medida que crece, añadió mientras se agachaba, pasando los dedos por su nudoso caparazón. Lindy sintió un destello de algo así como celos mientras cantaba alegremente e intentaba subir al regazo de Xiulan. «Oh, ¿tienes frío, pequeño?» Supongo que Lindy no es la chica más cálida. Parte de su humor pareció regresar cuando Zengi le acarició la mano. «Puedo estar bastante abrigado», Lindy gruñó, dándole a su Xuanwu una mirada traicionada mientras se acurrucaba en el regazo de Xiulan y su cabeza de serpiente se balanceaba, siguiendo las chispas que bailaban sobre los dedos de Xiulan. Difícilmente, Lindy Heo Xiulan olfateó. Miró hacia un lado como si algo la distrajera. Bueno, en cualquier caso, supongo que no es tan impresionante ahora, pero quería mostrarles algo, dijo después de un momento de pensamiento tranquilo. Lindy, conoce a Linuo. El aire entre ellos se distorsionó y del aire repentinamente calentado surgieron chispas actínicas. Apareció una esfera de fuego azul-blanco del tamaño de una canica que se hinchó rápidamente y adquirió una vaga forma humanoide de unos 15 centímetros de altura. Chasquidos y chispas de electricidad se extendieron desde su espalda hacia sus alas mientras crepitaba como una fogata, logrando de alguna manera transmitir curiosidad y alegría con el sonido. Lindy estudió el espíritu con sorpresa mientras se acercaba, flotando a unos centímetros de su rostro. Mirando más de cerca, pensó que podía ver los vagos contornos de los ojos en la voluta de llamas que formaba su rostro. No, el y del espíritu tenía un matiz femenino. «Hola», dijo Lindy con curiosidad, levantando la mano inconscientemente, la llama alada aterrizó en su palma levantada como una mariposa, haciéndole cosquillas en la palma. Linuo era bastante bonita dadas las coloridas brasas que formaban su forma. «¿Qué es ella, Heo Xiulan?» Un hada de la chispa del cielo, Heo Xiulan respondió con un matiz de orgullo. «Mi hermana mayor pudo conseguirme un pase para salir del recinto de la secta por un día. Fuimos al norte, donde se había provocado un incendio forestal. Fue hermoso. Hadas como ella nacen cuando un rayo provoca grandes incendios, aunque rara vez sobreviven al incendio en el que nacen. La hermana mayor Yanmei dijo que Linuo tendría un gran potencial de crecimiento futuro. Ella es linda, Lindy reflexionó mientras el hada deambulaba por su palma antes de zumbar de regreso al aire para flotar sobre Zengi, revoloteando de un lado a otro con curiosidad, solo para retroceder mientras la tortuga intentaba mordisquearla. «Oye, no muerdas», Lindy reprendió, extendiéndose para recuperar su propio espíritu, haciendo todo lo posible para transmitir desaprobación incluso cuando lo arropó de nuevo a su propio regazo e ignoró el chirrido lastimero del pequeño espíritu. «Ella es una pequeña llama bastante bonita, ¿no?», Heo Xiulan dijo riendo, aparentemente apaciguada por el momento mientras su propio espíritu se alineaba en su hombro y dejaba escapar un crujido infeliz. Linuo dio la impresión de mirar fijamente a Zengi. «En cualquier caso, ¿nos ponemos en marcha? Creo que todavía me debes una comida». «Por supuesto». «Perdón por hacerte buscarme, Heo Xiulan», respondió Lindy mientras se ponía de pie. Al menos todavía podía hablar con Xiulan normalmente. La otra chica obviamente estaba molesta por su buena suerte, pero eso no obstaculizaba su relación. Ella estaba contenta por eso, no estaba segura de que haría de otra manera. Fue agradable relajarse un poco y simplemente charlar sobre cosas ociosas con la otra chica durante una comida, pero pronto se separaron con la promesa de encontrarse al día siguiente. Lindy comenzó a volver a su rutina de cultivo, ahora con la incorporación de Zengi, ya sea en sus talones o en sus brazos. Continúa entrenando también con Mason, a pesar de la incómoda distancia entre ellos y el renovado distanciamiento de su amiga. La puso triste, pero realmente no había nada que pudiera hacer al respecto. La meditación en el respiradero se mantuvo pacífica, más silenciosa en realidad dado que Sulin se había aislado para su intento de avance y Li Sujin mantenía horas extrañas. Como resultado, Lindy a menudo estaba sola en el respiradero, pero eso no la preocupaba como lo habría hecho hace apenas unos meses. Ella ya no era un blanco fácil. Forja del destino. C79 y Incubadora 3. Capítulo 79 y la eclosión 3.
Gran parte de su tiempo y atención todavía se dedicaban a Sengi, evitando que se alejara, comiera cosas extrañas o cualquier otro problema en el que intentara meterse. Se alegró de haber tenido más paciencia desde que comenzó a cultivar Osengi, probablemente la habría llevado al límite de su ingenio. Afortunadamente, Sengi parecía ser una criatura del día, por lo que cuando el sol cayó y la media luna brillante salió, él estaba bien dormido durante la noche en lo alto del hogar, lo que le otorgaba tiempo libre para visitar el archivo para una sesión de estudio adecuada. Los acontecimientos recientes, sus propias acciones y la visión que tuvo después de la batalla dentro del consejo la hicieron preocuparse por en qué exactamente se estaba metiendo con su cultivo de la ceremonia de las 8 fases. Su conocimiento sobre los grandes espíritus era bastante bajo. Ella nunca fue una persona particularmente devota, y la única razón por la que nunca había robado de un templo o santuario era porque era obvia y objetivamente malo. La gente fue maldecida de esa manera. Ella lo había visto suceder 1 o 2 veces. Podía recordar vagamente a su madre haciendo ofrendas a la tierra abundante o a los vientos de misericordia por salud y buena fortuna, pero esas eran cosas que todos hacían. Fue simplemente sentido común. Esos dos eran los espíritus más populares entre los mortales, incluso si la persona promedio solo sabía lo suficiente para evitar ofenderlos. Ella misma había hecho una ofrenda a la luna sonriente después de observar a algunos miembros de una pandilla callejera haciendo lo mismo mientras hablaban de un gran trabajo. La visión de media docena de hombres sucios y vestidos de trapo agrupados alrededor de una media luna blanca toscamente pintada en la pared de un callejón se le había quedado grabada. Quemaron barras de incienso caro y pasteles de arroz mientras rezaban por buena suerte. Cuando una rata callejera le robó su flauta y la empeñó, dejándola en una tienda de antigüedades fuertemente vigilada, ella misma sintió la necesidad de tener algo de suerte y de vengarse del idiota que se la había llevado en primer lugar. Después de su ofrenda a la luna sonriente, consiguió ambas cosas. Sin embargo, lo que estaba sucediendo ahora era más que una ofrenda casual y ella quería aprender más sobre su aparente espíritu mecenas antes de seguir adelante con la ceremonia de las 8 fases. Esto la llevó una vez más al asiento frente a Swansea. Esta vez, el extraño niño levantó la vista de su libro, Voyages of Yulong, de Tony Hart. Lindy consideró su enfoque y decidió que la formalidad sería lo mejor en este caso. Se había acostumbrado a ser informal entre amigos, pero con la próxima reunión, sintió que probablemente debería pulir su etiqueta. Hermano Swan, ella la saludó con una ligera inclinación de cabeza. ¿Podría molestarte en hablar conmigo por un tiempo? La miró en silencio, pero después de echar un breve vistazo a su libro, lo dejó a un lado. Habla, hermana Lynn, ¿qué problemas nublan tus pensamientos? Él no parecía precisamente entusiasmado por hablar con ella, pero ella supuso que nunca lo hizo. Bastantes cosas. No te molestaré con la mayoría de ellos, Lindy respondió secamente mientras tomaba asiento. ¿Sabes de qué se pretende que trate esta reunión del consejo? Pensó que podría romper el hielo con algo que preocuparía a ambos. Y además, tenía curiosidad por algunas cosas fuera de la luna. Swansea hacía eso que hacía a menudo, mirándola en silencio antes de responder. Las palabras no son mías para decir. Hasta donde yo sé, no hay ninguna tormenta en el horizonte. Tocó sus dedos sobre la mesa pensativamente por un momento. El vagabundo se ha quedado en silencio, la maldita princesa permanece enjaulada y el perro se lame las heridas y entrena en busca de ascenso. Lindy se tomó unos momentos para analizar eso y asintió lentamente. Por lo tanto, la reunión no debería tener problemas, a menos que algo más surgiera de la nada. Sabes, creo que entiendo los motivos de todos los demás, pero ¿por qué apoyas a Lady Kai? Ella preguntó pensativamente. Tu familia es lo suficientemente importante como para que no necesites subordinarte, ¿verdad? A estas alturas del año, Lindy había comenzado a adquirir conocimientos básicos. Savage Seas puede ser la provincia más pequeña del imperio, pero una familia ducal como los Swan seguía siendo un potente respaldo. Una vez más, el silencio reinó por un tiempo antes de recibir alguna respuesta. Los barcos no brotan de piedras ni de acantilados áridos, respondió Swansea en tono mesurado. Pocos pueden igualar la calidad de los construidos con la generosidad del mar Esmeralda. Los mástiles bordean el estrecho con un espesor tan grueso como las tumbas. Siempre se necesita más para contener los estragos de la gente del mar. Ese era,
recordó Lindy, el nombre de los bárbaros de las islas del norte, más allá de los mares seguros de la costa del imperio. Ella supuso que esa era una razón suficientemente sensata para permanecer cerca del heredero de Emerald Seas. Las relaciones entre las principales familias eran importantes para el comercio. Sin embargo, ella sospechaba que él no estaba diciendo toda la verdad, incluso si no podía señalar con precisión por qué. Ella tarareó para sí misma en respuesta, y esta vez, fue su turno de permanecer torpemente en silencio. Había repasado los temas preparados para una pequeña charla. Bueno, supongo que iré al grano, dijo eventualmente. Mencionaste cierto interés en las artes lunares la última vez que hablamos. ¿Podría pedirte alguna información sobre los espíritus de fase o algún consejo sobre qué libros leer sobre ellos? Swansea frunció el ceño. Una petición extraña, dijo. La luna guía es la matrona de los marineros y de los que viajan. Ilumina la noche, brindando seguridad y comodidad, desterrando la oscuridad y mostrando el verdadero camino cuando las cosas están ocluidas. Incluso aquí esto debería saberse. Tuve una educación bastante irregular, respondió Lindy evasivamente. ¿Qué pasa con la luna sonriente y la sangrienta? Las medias lunas menguantes y crecientes son espíritus peligrosos, respondió en breve. Mercurial despiadado, pero no debe ignorarse. Un capitán que planea un ataque nocturno o una emboscada sin una ofrenda a la luna sonriente es un tonto. No hablaré de la luna sangrienta. Aunque sea a favor en la corte, semejante estupidez es repugnante. Swansea meneó la cabeza y luego señaló por encima del hombro, indicando un conjunto de estantes en la esquina más a la derecha. El conocimiento de los espíritus se puede buscar en los estantes de allá. Gracias por su tiempo, hermano Swan, respondió cortésmente mientras se levantaba. Mis disculpas por interrumpir tu lectura. No es ningún problema, le respondió mientras ella se marchaba para comenzar su investigación en serio. Ten cuidado en tu búsqueda. Lindy hizo una pausa y luego asintió. No estaba segura de por qué tendría que tener cuidado, pero tomaría la advertencia en serio. En el transcurso de los siguientes días, el cultivo de Lindy mejoró constantemente con la ayuda de una cantidad reducida de píldoras y elixires mientras practicaba sus otras habilidades. Continuó adquiriendo mayor dominio con el arco al alcanzar la tercera estrella del arte Fallen Stars, dominando una técnica de lluvia meteórica que le permitió disparar varias flechas en rápida sucesión. Por las noches, estudiaba o tocaba música, a veces tocando una melodía ligera mientras descifraba bloques de texto particularmente densos y a veces evitando que Sengi intentara roer las páginas. Su estudio de las fases lunares dio frutos, aunque sus estudios la obligaron a familiarizarse incidentalmente con otros espíritus e información sobre su adoración. La luna guía, o luna llena, era, como dijo Swansea, muy bien considerada. Se decía que era una bendición para los viajeros y los marineros en particular y estaba fuertemente asociado con las técnicas adivinatorias. Si todas las fases de la luna estaban relacionadas con el misterio de alguna manera, entonces la luna guía trataba sobre revelar el misterio. La luna oculta, o luna nueva, era exactamente lo opuesto, un espíritu que prosperaba gracias a secretos y conocimientos perdidos u ocultos. Era un espíritu que atesoraba y codiciaba el conocimiento y las artes. Era más difícil encontrar información sobre las dos medialunas. La información contenida en los libros más antiguos parecía coincidir con lo que ella ya sabía. La luna sangrienta, o la media luna creciente, era considerada como el espíritu de venganza y de asesinos, de vidas arrebatadas en la oscuridad, sin ser vistas. A la luna sonriente, o la media luna menguante, le encantaban los trucos y los robos, recompensando la inteligencia y el ingenio. Sin embargo, los libros más nuevos pintaron ambas fases lunares de manera diferente. La luna sangrienta sonrió a quienes buscaban y hacían justicia a quienes cometían fechorías. Y la luna sonriente sonrió a los investigadores inteligentes que revelaron las tontas conspiraciones de quienes violaban la ley imperial. Lindy no estaba seguro de qué hacer con ello. No parecía encajar con lo que ella sabía. Las lunas reflectantes, las dos fases de media luna, eran consideradas como una sola entidad. Estaban vinculados a la autorreflexión y la contemplación y a la paz y la unión. Los diplomáticos a menudo los invocaban al comienzo de negociaciones volátiles. Las dos últimas fases fueron discutidas de manera resumida. El autor aparentemente no pensó mucho en las dos fases gibosas.
La luna madre, o fase gibosa creciente, tenía un área de interés bastante obvia dado su nombre. Y por último, la luna soñadora, o el giboso menguante, dominaba las artes creativas, alteraba los estados mentales y otra frivolidad y decadencia similares. Con tanto en que concentrarse y seguir ocupando gran parte de su tiempo, tuvo poco tiempo para acompañar a Angian y los demás, especialmente porque ellos parecían estar cada vez más ocupados. Ella y Xulan se reunían para almorzar todos los días, por supuesto, pero eso era para relajarse. Xulan se jactaba de los duelos que había ganado y Lindy molestaba a Xulan para que pensara en sus torpes intentos iniciales de composición musical. Evitaron temas más serios. Aún así, encontró la oportunidad de ir al campo de entrenamiento y hablar con Angian temprano el día antes de la reunión del consejo. Lindy llegó y vio cómo el terreno se desgarraba por el paso de Eijin, al son de las órdenes de Angian. El joven tigre había acompañado al grupo de caza varias veces durante las últimas semanas, con aire irritable. Sin embargo, parecía que el cachorro finalmente había accedido a seguir las órdenes, dado que los dos practicaban maniobras de combate combinadas. Lindy solo observó por un momento antes de apartar la mirada y aflojar su control sobre Sui. No quería que pareciera que estaba tratando de espiarlos. También se aclaró la garganta ruidosamente, pero dudaba que el sonido llegara a la pareja a través del polvo y los vientos levantados por su práctica. Sengi observó la escena desde su hombro con ojos curiosos. Le había costado algo de práctica, pero podía posarse allí sin caerse siempre y cuando ella no se moviera erráticamente. Le había llevado un poco más de tiempo transmitirle que su cabello no era comestible. Ella miró su espíritu para asegurarse de que no se resbalara y luego levantó una mano para saludar a Angian, quien se había detenido a mirarla, mientras el brillo dorado alrededor de sus hombros se desvanecía. Lindy, me sorprende que hayas tenido tiempo de venir tan temprano, dijo en señal de saludo, bajando la cuchilla de práctica en su mano mientras Eijin se acercaba para sentarse a su lado. El cachorro de tigre miró a Lindy, o mejor dicho, al Xuanbo en su hombro, con cautela. El primer encuentro entre los dos espíritus implicó que Sengi mordisqueara la cola de Eijin. Se estaba dando cuenta de que su espíritu era un poco mordedor, además de glotón. He estado bastante ocupado, admitió Lindy. Ha pasado un tiempo desde que tuvimos la oportunidad de hablar por nuestra cuenta, ¿no? Angian sonrió con tristeza. Sí, las cosas han cambiado un poco en los últimos meses, respondió fácilmente, con un toque de arrepentimiento en su tono. Entonces, ¿quieres charlar sobre lo que nuestro encantador señor está tramando este mes? ¿Es ese tu tipo? Lindy preguntó con una ceja levantada y una ligera sonrisa. No lo habría adivinado. Ella respondió a un comentario sobre no dejar que Xulan lo escuchara decir eso. No estoy segura de si era apropiado dado lo tensa que era la relación entre ellos. Angian la miró fijamente mientras envainaba su espada. No. De ningún modo. Por favor, no bromees sobre ese tipo de cosas, dijo inexpresivo. Lindy no pudo evitar reírse un poco y meneó la cabeza, provocando un silbido furioso de Sengi mientras se tambaleaba con el movimiento. Ella escuchó a Eijin quejarse de algo indistinto, pero él se calmó ante una mirada aguda de Angian. Algo había cambiado entre esos dos desde la batalla con San Malen. En realidad solo quería saber qué pasa. Has estado distraído últimamente y estoy bastante seguro de que te he visto firmándole cosas a Anfang cuando el resto de nosotros estamos ocupados. ¿Estás planeando hacer algo por tu cuenta? La sonrisa de Angian se desvaneció. ¿Te has vuelto perceptivo, no? Preguntó retóricamente, mirando hacia otro lado. Yo también hago cosas fuera del grupo. Sí, lo haces, reconoció Lindy. Deberías saberlo después de todo. Fue Angian quien decidió por su cuenta reunirse con ella y ayudarla durante el primer mes en la secta. Solo pensé que podría ofrecer algo de ayuda. Es algo privado, respondió Angian en voz baja. Creo que ambos sabemos que cada uno tiene sus pequeños secretos. Esta vez, fue Lindy quien rompió el contacto visual. Dado que había estado desapareciendo junto con Mai Mason y sus otros amigos todos los días durante meses, algunas conclusiones eran obvias. Angian nunca lo había mencionado antes. La puso un poco triste, pero nunca había reunido la determinación para intentar resolver algo entre los dos grupos después de la difícil sesión de entrenamiento conjunto. No quise entrometerme.
Realmente solo quería ver si necesitabas ayuda con algo, dijo Lindy disculpándose. Lo sé, respondió encogiéndose de hombros levemente. Eres una chica sorprendentemente honesta en algunas cosas, Lindy. Sin embargo, primero tengo que tener cuidado con mis cargos. Estamos en competencia. Bueno, supongo que solo puedo desearte buena suerte entonces, dijo con una risa un poco forzada. ¿Cómo afectará esto entonces a las próximas semanas? No estaremos presentes para cazar la próxima semana, dijo Angian, girándose para dirigirse hacia los bancos en el borde del área de entrenamiento. Lindy cayó al lado del niño. Después de eso, pensé que empezaríamos a explorar algunas zonas más peligrosas. Menos atención a la caza y más al descubrimiento. Eres bienvenido a venir si tienes tiempo. Suena divertido, dijo Lindy alegremente. El hecho de que tuvieran que competir por un puesto en la secta interior no significaba que no pudieran seguir siendo amigos. ¿Tenías una ubicación en mente? El pico superior podría ser un buen lugar para comenzar. Tiene que haber algunas cosas escondidas en toda esa nieve, dijo Angian a la ligera, aparentemente aliviada de haber tomado bien la conversación. Lindy parpadeó y luego soltó una risa, dibujando una mirada curiosa de Angian. Bueno, probablemente no te equivoques, pero déjame contarte una historia sobre una niña y una tormenta de nieve. A ella no le gustó mucho que se rieran de su difícil situación, pero fue agradable. Se alegró de que Angian comprendiera que ella guardaba secretos. Forja del destino. Consejo C80. Capítulo 80. Consejo. El final de la semana y el día de la reunión del consejo llegaron rápidamente después de eso. Desafortunadamente, las cosas con Mason no mejoraron. La niña se presentó a sus sesiones de entrenamiento, pero desapareció con la misma rapidez después, ignorando todos los intentos de atraerla a la conversación. Cuando llegó el último día, Lindy había decidido simplemente darle a Mason el espacio que claramente deseaba. Esto significó que terminó caminando sola hacia la reunión. Dadas las horas que mantuvo, tal vez no fue sorprendente que terminara llegando temprano a la reunión, ya que estaba programada justo después del amanecer. Se encontró en el pabellón con solo Juan Da y Swansea presentes. El estudioso niño tampoco parecía ser de ayuda, sentado con las manos entrelazadas sobre el estómago y la cabeza gacha, con la cara oculta por su ancho sombrero cónico. Buenos días, oh hermosa noche Lirio, Juan Da la saludó mientras subía las escaleras para llegar a la mesa. Lindy le entrecerró los ojos. Juan Da le parecía vagamente malhumorado por la forma en que se encorvaba en la mesa. Ella no pudo evitar evaluarlo. Había alcanzado Mid-Yellow y Mid-Silver, aunque su logro físico parecía reciente. En Mid-Yellow y Lake Silver, ella se estaba adelantando a él en ese momento. Buenos días, ella respondió un poco amargamente mientras tomaba asiento a unos lugares de él. No te he visto fuera de las reuniones del consejo desde hace meses, ¿te has rendido entonces? Ella preguntó frívolamente, observándolo en busca de reacciones. La mano de Juan Da se apretó en un puño. Mis disculpas, Lindy. Tenía esos planes, pero parece que tu belleza me ha eclipsado. Mi padre me ha ordenado que cese todas mis actividades y me concentre en el cultivo. Parecía extremadamente descontento con la orden. Por desgracia, parece que no iba a ser así. Lindy lo miró con sospecha, pero no respondió más allá de emitir un pequeño sonido de reconocimiento. No importaba cómo lo mirara, esa explicación hacía sonar todo tipo de alarmas. El pervertido no parecía del tipo que se rinde fácilmente, por lo que esa orden debe haber sido bastante seria. ¿Qué provocaría tal orden? Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de Kai Renxian y Gang Wangli. La luz que brillaba alrededor de la niña era ahora más brillante, su presencia más pesada y su irradiaba desde ella como la luz de una estrella. La otra chica definitivamente había llegado al tercer reino, pero aún no estaba completo como el de Mason. Gang Wangli, por su parte, estaba firmemente en la última etapa del segundo reino hasta donde sus sentidos podían decir. Ahora también vestía de manera diferente, vistiendo de blanco y dorado bajo una armadura de acero lacado. Sobre sus hombros descansaban pesados pebeteros con púas y grebas y guanteletes blindados ocultaban sus extremidades. Solo su cabeza permaneció desnuda.
La mirada de Lindy se dirigió hacia la tercera persona que los acompañaba, un niño bajo y delgado con cabello negro emplumado y túnicas sueltas de color verde claro. La gorra de un erudito descansaba sobre la cabeza del niño desconocido, y caminaba con fácil confianza a la sombra de Kai Renxiang, con las manos entrelazadas a la espalda. Llevaba gafas de montura cuadrada, lo cual era extraño, ningún cultivador debería necesitar algo así. ¿Quizás eran un talismán? Lindy encontró sus ojos grises y recibió una sonrisa a cambio. Estaba en la cima del segundo reino. Kai Renxian asintió cortésmente hacia cada uno de ellos mientras Gang Wangli le sacaba un asiento. El nuevo chico se sentó a su lado. Los demás llegaron poco después y Mason llegó último. Ella todavía estaba sentada al lado de Lindy e incluso le hizo un gesto con la cabeza, pero Lindy no pudo evitar sentir la distancia entre ellos. Estaba segura de que Kai Renxian también se dio cuenta, ya que su mirada severa pasó brevemente entre ellos dos. Sin embargo, Kai Renxian no hizo comentarios y decidió comenzar la reunión. Buenos días, comenzó secamente, mirando a cada uno de ellos por turno. Permítanme inaugurar la segunda reunión oficial de este consejo y extender mis disculpas por la interrupción de la última. Agradezco el apoyo de cada uno de ustedes en este periodo difícil. Antes de comenzar a ocuparnos de nuestros asuntos, primero debo presentarles a nuestro nuevo miembro. Ella asintió con la cabeza hacia el niño que sonreía débilmente a su lado. Este es Fu Xiang. Representará los intereses de los discípulos exteriores del año anterior. El muchacho erudito inclinó la cabeza ante el resto de ellos. Gracias por invitarme, dijo cortésmente. Me alegra que me den esta oportunidad de prevenir el caos y el conflicto. Espero que todos podamos llevarnos bien. Fue una introducción insulsa para un chico un tanto insulso, pero Lindy sintió que había algo más en él, un tono agudo que desmentía sus palabras amistosas. Aún así, ella hizo su parte, enviando un saludo cortés junto con todos los demás, incluso mientras compartía una mirada con Anjian. Ella no estaba sola en sus sospechas. Kai Renxian continuó hablando una vez completados los saludos. El enfoque de nuestros esfuerzos del próximo mes será doble. Primero, debemos asegurarnos de que la capacidad de la princesa San para causar caos se limite tanto como sea posible, ya que ella misma no puede ser pacificada por completo, dijo Kai Renxian. La señorita Lindy y la señorita Geu ya han hecho algunos esfuerzos en esa dirección, reconoció, pero no podemos dejar de presionar a sus aliados. Sus principales conspiradores siguen en libertad. Fu Xiang, creo que tienes información sobre este asunto. El niño mayor inclinó la cabeza. Lo hago. El rebelde Ji Rong ha sido visto entre los años mayores. Parece que se ha ganado el cariño de cierta, formidable dama llamada Chu Son. Desafortunadamente, como rufián, es poco probable que escuche la razón y lo entregue, dijo suavemente. Por ahora, sugeriría paciencia. Tratar con esa chica y sus amigos sería una mala decisión en este momento. Sería mejor dejarlo hasta que tengamos más apoyo entre mis compañeros de año. Después de un tiempo para permitir que el resto digiriera la información de Fu Xiang, Kai Renxian continuó, gracias. En cuanto a Kang Xiao, su ubicación es bien conocida, Huang Da. El perro se encoge de miedo en su perrera, lamiéndose las heridas. Las acciones de nuestras maravillosas damas Geu y Ling le han costado apoyo, y las acciones que tomé en apoyo de sus esfuerzos han hecho aún más, informó Huang Da con orgullo. Lindy lo miró brevemente, no estaba segura de cómo sentirse acerca de que el niño siguiera sus indicaciones. No extrañó la escarcha en los ojos de Bai Meisen cuando también miró al niño. Bueno, no es tan claro, intervino Anjian. Mis propias fuentes lo han visto arrastrándose hacia las montañas. Fue visto abriéndose camino hacia el territorio del gran lobo que preside las manadas de la región. Es probable que esté asegurando una fuente de espíritus para él y quizás para algunos de sus seguidores. Ya veo, dijo Kai Renxian, apoyando sus dedos uno contra el otro. Buen trabajo, Sir Han. Eso coincide con informes de un aumento de ataques de bestias espirituales contra discípulos bajo mi protección. Tendremos que resolver esto, dijo con decisión. ¿Hay alguna otra información sobre los rebeldes del Sol? Ha habido cierta discusión entre mis compañeros sobre apoyarla, respondió Fu Xiang.
Muchos de ellos son bastante rencorosos y resienten la imposición de su autoridad sobre ellos. Aunque la princesa es, según todos los indicios, algo imprudente. Ella no es tonta, Bai Meissen intervino fríamente. El sol no deja de aprovecharse del sentimiento rebelde. Tranquilo, respondió Kai Renxian. Lindy parpadeó sorprendido cuando una sonrisa que casi podría llamarse cálida apareció brevemente en el rostro de la heredera, dirigida a Meissen. Lo que conduce al siguiente tema de discusión, la expansión de mi autoridad sobre los discípulos restantes de la secta exterior. Lindy suspiró y se reclinó en su asiento mientras la conversación fluía y refluía. Ella prestó atención, pero había poco que pudiera añadir a la conversación. Esta charla sobre favores intercambiados y posibles puntos débiles en las facciones estaba un poco por encima de su capacidad. Al menos parecía que Kai Renxian tenía un plan para el posible problema que había planteado Angian. Finalmente, la reunión concluyó y pasó a temas más interesantes pero menos urgentes, como las finanzas del Consejo. Como miembro directo del Consejo, Lindy recibiría un salario de 25 piedras espirituales rojas por semana simplemente por usar la banda y ofrecer ayuda a cualquier otro miembro en problemas. Tenía la fuerte sensación de que se suponía que sería un salario mayoritariamente simbólico dada la probable cantidad de recursos disponibles para la mayoría de los miembros del Consejo, pero con Zengi devorando su fuente anterior de ingresos semanales, difícilmente se iba a quejar. Sus finanzas empezaban a ponerse bastante ajustadas. La ropa que le había prometido Kai Renxian también estaba en camino y le sería entregada a finales de la semana siguiente. Ese pensamiento en sí mismo fue un poco extraño para ella, y se encontró contemplando las enormes diferencias en sus circunstancias en comparación con sus días previos a la sección cuando la reunión llegó a su conclusión. Se agradecen todos sus esfuerzos y tiempo. Kai Renxian habló como lo había hecho durante toda la reunión, de manera clara y decisiva. Todos sois libres de iros como queráis. Lindy contuvo un suspiro de alivio mientras comenzaba a ponerse de pie, junto con Angian y varios otros. La heredera continuó, señorita Bai, ¿puedo pedirle que se quede atrás por un momento? Hay un asunto que discutiría contigo. Lindy miró entre ellos pero no se detuvo. A juzgar por el destello de sorpresa en el rostro de Meissen, ella tampoco lo esperaba. Eso es aceptable, Lady Kai, dijo Meissen lentamente mientras estaba de pie. Me alegro, ¿me acompañarías entonces? Kai Renxian respondió formalmente. Me temo que debo pedir que hablemos en movimiento. Lindy vio curiosidad en muchas miradas, pero a pesar del nudo de incertidumbre en su estómago, no dijo nada mientras Meissen pasaba junto a ella con solo un breve gesto de reconocimiento. Tenía curiosidad por saber de qué quería hablar la heredera Kai con Meissen, pero no tenía ninguna razón real para seguirla y escucharla. Sacudiendo la cabeza, empezó a irse. Señorita Ling, ¿puedo hablar con usted? Miró a su lado hacia donde se acercaba Fu Xian con una expresión amistosa. ¿Hay algún problema? Ella preguntó, un poco más claramente de lo que pretendía. La escena entre su amiga y Kai todavía picaba en sus pensamientos. No, en absoluto, dijo Fu Xian, señalando con desdén. Lindy vio por encima de su hombro que Angian se había demorado y le había firmado algo a Anfang. Angian llamó su atención y le ofreció una sonrisa. Ella agradeció el apoyo silencioso. Es solo que he llegado a comprender que eres tú con quien hablar en lo que respecta a asuntos más sutiles, continuó Fu Xian agradablemente, atrayendo su atención hacia él. Supongo que se podría decir eso, dijo con cautela. Juan Da tampoco está mal. Las palabras sabían a ceniza, pero para ser justos, era verdad y tal vez iría a molestar a Juan. Fu Xian frunció los labios y miró hacia Juan Da, que ya había bajado las escaleras y se estaba alejando. Preferiría no confiarle más de lo necesario a un Juan, si no le importa, señorita Ling, dijo después de pensarlo un momento. Lindy podía entender eso. Está bien, respondió ella. Entonces, ¿qué es? La miró pensativamente por encima de sus gafas. Hay una serie de planes que tengo para promover el poder del Consejo que podrían usar tu toque. Esperaba invitarte a hablar de ellos, tal vez tomando el té, dijo. Ahora no, por supuesto. No sería tan presuntuoso. Lindy se encogió de hombros incómodamente, sintiéndose incómodo. Lo consideraré.
Mi agenda está bastante ocupada. Por supuesto, estuvo de acuerdo con un movimiento despectivo de su manga. Si pudieras encontrar el tiempo, te lo agradecería profundamente. Ella asintió una vez y puso excusas. Parecía que el consejo se estaba volviendo más activo. Al menos la maldición debería desaparecer de su sistema pronto.